Ha sido un momento muy difícil para muchos estos últimos 10 días con todo lo que ha pasado en la vida de nuestra iglesia, el duelo que hemos pasado al perder a aquellos que queremos y la familia tan preciosa, nuestra familia y los preparativos para el huracán de Ian y ahora viendo la destrucción que ha ocurrido como resultado ahí en Fort Myers y Naples y los sitios a su alrededor. Si eres como yo y has experimentado emociones por todas partes, una balanza de emociones esta semana como resultado de estas cosas. Es difícil y desearía poder decir algo esta mañana para que hiciera que todo desapareciera, que todo estuviera bien, pero me siento tan inadecuado, tan mal equipado. Pero conozco a uno que puede dar consuelo a los abatidos, los que da esperanza en tiempos de angustia, y ese es nuestro Dios soberano y santo. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana es pedirles lo mejor que puedan, dejar de lado todas esos pensamientos, distracciones, emociones que están corriendo por sus venas esta mañana y concentren conmigo en nuestro Dios amoroso y santo. Vamos a mirar Isaías 57. Va a ser solamente un versículo la que estudiamos esta mañana, pero un versículo muy importante. Isaías 57:15. Y mientras están yendo a ese versículo, quiero introducir este pensamiento muy importante. Todo depende del concepto que uno tiene de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Todo depende del concepto que uno tiene de Dios, ya que sea individualmente como persona, corporativamente como iglesia o incluso como país o nación. Todo sube y baja y en la última instancia depende de nuestro concepto que tenemos de Dios. Y si ese concepto es correcto, entonces la persona, la iglesia e incluso una nación tiene una mejor oportunidad de ser espiritualmente saludables. Y a lo contrario, también es cierto, si uno tiene una concepción incorrecta de Dios, la persona, la iglesia, la nación será absolutamente insalubre. Y de hecho puede estar en peligro la disciplina de Dios y posiblemente incluso estar en peligro de experimentar su ira. El profeta Isaías a lo largo de su ministerio se enfrentó constantemente con la concepción empobrecida de Dios por parte de Israel. Y uso esa palabra porque pinta la imagen de alguien a quien le falta nutrientes vitales, alguien cuya dieta carece de la nutrición adecuada. Y así fue en Israel en tiempo de Judá. En Isaías él contribuyó con esta visión empobrecida de Dios a la degradación nacional que estaba ocurriendo. Fue este concepto erróneo de Dios lo que los ha llevado de regreso a la idolatría y todo tipo de comportamiento injusto. Y no creo que es una exageración aplicar esta misma verdad a nuestro país también hoy. Creo que mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo es una degradación de la cultura debido a un concepto defectuoso y empobrecido de Dios. Y la iglesia no es inmune. Desafortunadamente, la degradación de la cultura también está ocurriendo en muchas iglesias, ya que ellas también reimaginan y adoptan el concepto cultural de Dios en lugar de la revelación bíblica que nos dio Dios en la Biblia. Y cuando leemos, estudiamos Isaías, encontramos que el pueblo pensaba erróneamente que podían apaciguar a Dios con ofrendas y sacrificios, aunque fueran traídos con manos sucias. Pensaron que podían vivir injustamente de cualquier manera que quisieran y que si solo le traían un sacrificio a Dios, lo apaciguarían. También pensaron erróneamente que Dios estaba lejos y desapegado. El resultado de este pensamiento tan erróneo acerca de Dios fue un estilo de vivir la vida inmoralmente irresponsable. Si miras hacia atrás en el capítulo 53 de Isaías, verás que Isaías terminó este capítulo con la reprensión de los líderes religiosos que vivían de manera inmoral y irresponsable.
En el versículos 10 y 11 del 56 dice, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacían, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Isaías está diciendo que los líderes religiosos se han descarriado, han seguido sus propios deseos y codicia y han abandonado a Dios. La degradación, el apartarse, comienza con el centinela, con los pastores, los líderes. Y ahora en el capítulo 57, si tuviéramos tiempo de leerlo todo, veríamos que la gente seguía a sus líderes en pecado. Isaías ahora reprende al pueblo individualmente por vivir inmoral e irresponsablemente. En capítulo 57, versículo 3, los llama hijos de hechiceros, descendencia de adúlteros y mujeres libertinas. En el 5, ustedes que arden en lascivia entre las encinas, debajo de todo árbol frondoso, que matas a tus hijos en los valles. Bajo los líderes inmorales e irresponsables, el pueblo seguían en sus pasos. El pueblo mismo se había vuelto a la inmoralidad, a la idolatría, todo tipo de maldad, y todo esto proviene de sus conceptos erróneos de Dios. Y en los siguientes versículos, Isaías pinta un cuadro de juicio y la destrucción que vendrá sobre ellos. En el versículo 11 hasta el 13, Isaías habla en el nombre de Dios y dice, ¿y de quién te asustaste si tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Y declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán cuando clames que tus ídolos te libren, pero a todos les llevará el viento, un soplo los arrebatará. Salomón también dio algo cuando dijo que no hay nada bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Y he visto tanta similitud de lo que estaba pasando en la tierra de Israel durante el tiempo de Isaías con lo que está pasando ahora en nuestro tiempo. Los líderes tenían un concepto erróneo de Dios y se habían descuidado al enseñar su palabra y aferrarse a las verdades que Dios había proclamado. Y el pueblo los seguía en su ejemplo con desobediencia y vida pecaminosas. ¿Eso no es lo que está sucediendo ahora en nuestra cultura también? Los liberales, seminarios, están sacando pastores y maestros que tienen una visión baja de Dios y su palabra. Los púlpitos se han llenado de hombres e incluso mujeres que no están enseñando la palabra de Dios. Están articulando palabras que tienen las escrituras mezcladas, pero en su totalidad no se habla del consejo de Dios. En muchas iglesias se ha reemplazado con discursos motivadores e inspiradores y hablan de Dios con la boca, seleccionando y eligiendo escrituras que ellos quieran, pero para hablar sobre verdades a medias. No quieren ofender a nadie. Ellos solo quieren predicar, no quieren predicar temas difíciles, quieren hablar sobre un Dios, el Dios que ellos quieren crear, un Dios feliz. Kenem habló sobre esto hace un par de semanas cuando estuvo aquí, cuando habló sobre la nación dividida, una cultura en caos y la iglesia en conflicto. Y esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías, y la razón por la que estaba pasando en parte era porque los líderes y el pueblo de Israel tenían un concepto erróneo de Dios. Pero Isaías todavía tiene esperanza, y cuando llegamos al verso 14, Isaías comparte una palabra de Dios que nos da ánimo, que es alentadora, que todavía hay esperanza, que Dios en su misericordia no ha dado por vencido a todos ellos. Y él dice en el 14, y se irá a construir, preparar el camino, quitar los obstáculos del camino de mi pueblo. Isaías en esencia está diciendo que aunque muchos de ustedes se han apartado y están haciendo cosas detestables ante el Señor, Él no ha terminado con su pueblo escogido. Dios quitará los obstáculos y despejará el camino para que regresen. Y ahora cuando vamos a llegar a nuestro texto en el verso 15, Isaías va a hacer una declaración acerca de Dios y una declaración de Dios, y cuando se toman en conjunto presentarán dos conceptos acerca de Dios que son
de importancia crítica, dos conceptos que cuando se entienden correctamente nos darán y nos dan esperanza. Estos dos conceptos son tan importantes que no paro en decir que todo depende sobre nuestro entendimiento de estos conceptos. Escuchar mientras escucho leo la primera parte, verso 15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Isaías está a punto de presentar una palabra de Dios, pero antes de que lo haga, hace una declaración acerca de Dios. Da una descripción de Dios, una descripción vívida, una descripción precisa del Dios que conocía y adoraba. Y en estas palabras aprendemos de Isaías el primer concepto críticamente importante acerca de Dios. Concepto número 1 se refiere a la santidad de Dios. Dios es santo. Isaías tenía un entendimiento correcto acerca de la naturaleza de Dios. Tenía una comprensión del concepto de la santidad de Dios, su singularidad en sus palabras de varias descripciones de Dios y en su descripción de Dios. Él da tres descripciones, tres. Él describe a Dios como el que es alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y lo que yo quiero hacer durante unos momentos es tomar cada una de estas descripciones y aprender más sobre ellas. La primera descripción es alto y sublime. Isaías describió a Dios como alto y sublime. Esto transmite varias verdades importantes acerca de Dios. Presenta la verdad de que Dios está por encima de todo. En términos teológicos, esto se llama su trascendencia. Dios trasciende todo lo demás y todos los demás. No está al mismo nivel que nadie ni nada. Puede que recuerden en Isaías capítulo 6, Isaías se le dio una visión de Dios y él la describe y dice que vio a Dios alto y sublime y sentado en su trono. Esto implica autoridad. Dios es la máxima autoridad. Al contrario de lo que muchos piensan, tú no le das autoridad a Dios en tu vida. Él es la autoridad en tu vida. Uno puede a lo mejor temporalmente no someterse a Dios y a su autoridad, pero al final lo hará. Él es su creador. No tiene el creador la autoridad de tomar y hacer lo que él quiera, y por eso en Filipenses capítulo 2 Pablo dice que Jesús se le dio el nombre que es más alto que todos los hombres, sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay escapatoria de esto. Aquellos que eligen a no someterse temporalmente a Dios eventualmente cederán. No van a tener ninguna elección en este asunto. Alto y sublime abarca muchos de los atributos de Dios. Él es el único. No es como nosotros, sus caminos no son nuestros caminos, sus conocimientos no son como nosotros, sus pensamientos, su omnisciencia es infinita, su poder, su omnipotencia es infinita y no se puede llegar a entender. Él es infinitivamente sabio, alto y exaltado, más allá de todos en su soberanía y autoridad, alto y sublime. Cuando nosotros entendemos correctamente esta verdad, nos ayuda en tiempos malos, ¿verdad? Nada de lo que está ocurriendo aquí le toma por sorpresa a Dios. Él no está observando lo que está ocurriendo. Él está obrando en estas circunstancias para que se acontezca su plan. Nada puede cambiar el plan de Dios. Él no reacciona a lo que está ocurriendo aquí en este mundo. Él es el que está obrando lo que está ocurriendo. Él es tan
grande y mucho más de lo que somos, que si no fuera por Espíritu no entenderíamos nada de Dios. ¿Cómo podemos entender uno que puede crear un universo? Uno cuyos pensamientos hacen que todo suceda de acuerdo con su plan y su voluntad. Uno que usa reyes y reinos para cumplir sus órdenes. Dios dijo a Isaías, es alto y sublime. Pero no para, y Isaías continúa dando más luz sobre el carácter de Dios y su santidad al decir que Él habita en la eternidad. Dios no tiene ningún principio, no tiene ningún fin, siempre lo ha sido y siempre será. Él es autoexistente. ¿Puedes comprender esta verdad? Todo lo que nosotros experimentamos en esta vida es lo opuesto. Todo lo que sabemos tiene principio y final. Es difícil entender que en una eternidad que no hay ni principio y no tiene ni final. Y eso es lo que quiere decir la eternidad. A lo mejor, si has oído a los católicos refiriéndose a María como le llaman Santa Madre, Madre de Dios, sé que se refieren a ella como la Madre terrenal de Dios, pero creo que es una injusticia para la gloria de Dios. ¿Cómo podría ser María la Madre de Dios? María no estaba allá atrás ante Dios. Ella es la madre del cuerpo de Jesús y nada más. El Dios eterno es el que se comprimió en el vientre de María. Ahora, María es especial entre las mujeres porque sabemos que Dios la usó como un canal para que Él viniera a este mundo. Pero antes de que existiera María, Dios era. Antes de que Abraham fuera, Dios era. Antes de que existiera Adán, existió Dios. Antes del mundo, las estrellas, las montañas, los mares, Dios existía y Dios será siempre. Dios habita la eternidad. Él es autoexistente. Él no necesita aire para respirar, no necesita nadie para existir, Él no necesita sostén o sustento fuera de sí mismo, Él no está limitado por tiempo o espacio, Él es autoexistente. Nadie, nada se compara a Él, porque nadie ni nada ha estado en la eternidad con Él. Dios mismo lo resumió cuando Moisés le pidió que eligiera su nombre. ¿Te acuerdas cómo lo dijo Dios? Él no dijo todos los diferentes nombres que tenemos de Dios, sino Él dijo, yo soy el que soy. Dios no se está convirtiendo, toda la creación se está convirtiendo, cambiando. Dios dijo, yo soy, Él es eternamente Dios, Él no cambia. El hombre a veces intenta decir yo soy, que no existe Dios, que el hombre vino de nada, que no hay ningún creador, que esté en deuda, ningún planificador, nadie que lo haya pensado. Eso es una mentira, directamente la boca de Satanás. Solo Dios puede decir en mayúsculas, yo soy. Solo Dios es alto y sublime. Solo Dios habita la eternidad. Y en tercer lugar, en Isaías describe cuyo nombre es santo. Ahora, esto no está diciendo específicamente el nombre Yahweh o el nombre Jehová es santo. Esto significa, está hablando de su ser, su esencia, su totalidad. Es completamente apartado, perfecto en todos los sentidos, completa y totalmente justo. La santidad es una de esas cosas que es difícil de definir. Se relaciona con estar separado del uso común, sagrado, apartado especialmente en virtud de ser limpio y puro. Dios establece el estándar de lo que es santo porque Él es la esencia de lo que es la santidad. Dios no es santo porque Él guarda las reglas, Él escribió las reglas. Dios no es santo porque guarda la ley es santa porque revela quién es Dios. Dios es santo porque Él es Dios. No hay nombre que abarque todo lo que Dios es. No hay nada santo fuera de Dios. Él es la esencia, Él es lo que es santidad.
Y mientras estamos mirando esta palabra, las escrituras, una de las cosas que verás es que incluyen la definición de rareza, valor, singularidad. Para que algo sea de gran valor, generalmente significa que es raro, es único. Bueno, Dios eh, tiene un valor infinito porque es absolutamente único y raro. Escucha algunos versículos que transmiten esta verdad. 1 Samuel 2:2. No hay santo, no hay nadie santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti. Isaías 40:25. ¿A quién pues me compararéis para que sea como Él? Dice el santo. Oseas 11:9. Yo soy Dios y no un hombre, el santo en medio de ti. Cuando alguien se veía delante de Dios en las escrituras, ¿qué pasaba? Se caían al suelo de cara, aunque fuera parcialmente un trocito de su gloria. Cuando alguien veía su grandeza, se caían al suelo. ¿Te acuerdas lo que pasó a Saúl cuando él estaba de camino a Damasco en capítulo 9 y vio una luz que estaba tan brillante que le dejó ciego, y cuando cayó al suelo y cuando se levantó fue cuando se dio cuenta de que estaba ciego? Y lo mismo pasó con Pedro y con Juan y Santiago en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, en el 1. Nos dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el luz y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres en ramas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora, estos no son relatos aislados. Vemos que esto sucede muchas veces en las escrituras. En Apocalipsis 1, Dios le dio una visión a Juan y él cayó también y derrumbó a los pies de Jesús como un hombre muerto. Daniel, Ezequiel, Josué, Abraham, todos postraron ante el Señor cuando se les apareció, cuando habló con ellos, cuando encontraron y experimentaron la santidad de Dios. Ahora sí que creo que es posible ser salvos y no comprender completamente la profundidad de este concepto del carácter y la santidad de Dios. En realidad no creo que muchas personas lo entiendan. En el momento de su conversión creo que muchos no lo entienden del todo, pero también sé y estoy seguro de que no todos tienen un aprecio tan grande como el que tenía Isaías. Y yo creo que Isaías no siempre tenía este nivel de comprensión. Si recuerdan, en capítulo 6, Dios le dio una visión que lo impactó a él y a su comprensión de la santidad de Dios. Y fue ahí donde empezó a entender más quién era Dios. Vamos a mirar otra vez Isaías 6. Isaías 6. En el 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pobre, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Este pasaje merece un sermón en sí mismo, pero deje que pregunte:
¿Crees que Isaías tuvo una mejor comprensión de la santidad de Dios después de esto? Claro que sí. Estoy seguro que después de esta visión nunca fue la misma persona. Personas mayores como yo recordarán a Chuck Colson. Él fue un político que trabajaba en la Casa Blanca para el presidente Richard Nixon. Estuvo involucrado en el escándalo de Watergate y luego fue declarado culpable de un delito grave por su participación y le mandaron a la prisión. Pero en medio de la crisis en su vida fue presentado a Jesucristo en 1973 por el presidente de Raytheon, uno que se llamaba Tom Phillips, quien compartió el Evangelio con él a través del libro de C.S. Lewis, Mere Christianity. Esa noche entregó Chuck su vida a Jesucristo y en sus palabras comenzó la mayor aventura de su vida. Luego fundó Prison Fellowship, una misión en prisión, y pasó el resto de su vida en servicio cristiano fiel. Pero algo que yo no sabía de él, que aprendí hace poco en un mensaje, escuché a un pastor que decía cómo Chuck Colson, varios años después de haber sido salvo, llegó a un punto en su vida en el que tuvo que arrepentirse de una visión muy inadecuada de Dios. Dijo que era una estación muy seca en su vida y un amigo le sugirió que viera una serie de vídeos de R.C. Sproul que se llama La Santidad de Dios. Y después de ver los vídeos y de leer el libro, mirar las palabras que escribió Chuck Colson. Él dijo, al final de la sexta conferencia, estaba de rodillas en profunda oración, asombrado por la santidad de Dios. Fue una experiencia que me cambió la vida, ya que obtuve una comprensión completamente nueva del Dios Santo en el que creo y adoro. Según Chuck Colson, este concepto más completo y preciso de la santidad de Dios cambió su vida. Esa experiencia ha sucedido a muchos de los hijos de Dios. Le pasó a Chuck Colson, le pasó también a Isaías, también le pasó a Job. ¿Te acuerdas de cómo comienza el libro Job en versículo 1? Versículo 1 diciendo, había en la tierra de Uz un hombre que se llamaba Job, y ese hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la superficie no parece que Job pueda mejorar. Sin culpa, recto, temeroso de Dios, se aleja del mal. Pero la historia continúa y cuando Dios en su providencia permite que Satanás golpee a Job con todo tipo de sufrimiento y luego página tras página, capítulo tras capítulo, leemos cómo Job cuestiona y lucha con Dios hasta que finalmente Dios le habla a Job. En el capítulo 38 de Job, empezando en el 1, dice, entonces el Señor respondió a Job desde torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece del consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Y Dios continúa en esta línea, hablando con él, con Job, planteando preguntas a Job para que Job pudiese contrastar su grandeza y la insignificancia de Job. Y después de que Job escuchara esto y continúa con estas preguntas de Dios, está cambiando, está creciendo en su entendimiento. Y después de varios capítulos de estos, Job finalmente habla en capítulo 40, versículo 4 y 5. Dice, he aquí, soy pequeño, ¿qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. He hablado una vez y no voy a responder, 2 veces, pero no voy a continuar. Verás cómo creció Job en ese momento, pero Dios no ha terminado. Dios continúa durante 2 capítulos más. Le lanza a Job preguntas penetrantes que establecen la santidad y la supremacía de Dios, más allá de cualquier cosa en la que Job se haya detenido. En el versículo 9 de 40 Dios dice, tener un brazo como el de Dios y podéis tronar con una voz como la suya. En el 42, 1 y 2 dice,
Dios a Job, puedes sacar a Leviatán con un anzuelo, apretar su lengua con la cuerda, puedes poner una cuerda en su nariz o perforar su mandíbula y sigue con estas preguntas. Y finalmente 42, Dios deja de hablar. Y Job está sin hablar y se arrepiente y dice, y mira lo que dice en 42, en el 1. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y en conclusión dice en el verso 6, por eso me retracto y me arrepiento. He sabido de ti solo de oídas y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice que él sabía de Dios, había escuchado de Dios, pero ahora él conoce a Dios personalmente. Todo lo que había pasado, las tribulaciones, le vino más cerca a Dios y a través de sus tribulaciones y las preguntas y conversaciones con Dios, él experimentó la santidad de Dios de una manera nueva y nunca sería la misma persona. Isaías nunca fue la misma persona, Chuck Colson nunca fue el mismo y nadie, ningún individuo, ninguna iglesia, ninguna nación que experimente la santidad y el carácter de Dios en una manera tan íntima puede volver a ser la misma persona porque su concepción de Dios será cambiada y cambia todo, afecta a todo. Estoy convencido de que uno de los defectos más graves en nuestra cultura e incluso en nuestra iglesia de hoy es nuestra idea errónea sobre el carácter de Dios, concretamente su santidad. Somos tan frívolos y casuales. Muchas veces se hace referencia a Dios como esta figura parecida al abuelo que ama a todos, es el mejor amigo de todos, lo podemos tratar como un amigo, Él nos acepta por quien somos, no requiere nada a cambio, dale un poco de dinero a la iglesia, haz algunas cosas buenas y así Él estará satisfecho. Y hay algunas verdades en esto, pero en muchos casos lo hemos llevado a extremos muy grandes, porque cuando no entendemos de verdad la santidad de Dios, todo lo demás lo vivimos mal. La Biblia enseña sobre el temor, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La Biblia nos enseña a trabajar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios santo y justo, un Dios que exige justicia, un Dios que no puede estar en presencia de pecado, un Dios que es santo más allá de la comprensión de nuestra mente. Una visión correcta de la santidad de Dios es donde comienza una relación correcta con Dios. La degradación que estaba ocurriendo en los días de Isaías estaba ocurriendo porque se habían apartado de un concepto exacto de Dios y de quién era Él y ya no tenían un temor sano de un Dios santo y justo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestra cultura de hoy. La inmoralidad y el pecado se ha vuelto más, se ve cada día en nuestra cultura abandonada un concepto exacto de un Dios santo. No hay temor, no hay reconocimiento de lo que es correcto o incorrecto y cada uno hace lo que es correcto en sus propios ojos, pero las escrituras enseñan que Dios no contendrá con el hombre para siempre, habrá juicio porque Dios es alto y sublime, está sentado en su trono, es eterno y santo y a diferencia del hombre pecador, no tolerará el pecado y la inmoralidad y la idolatría para siempre. Pero el versículo 15 no solo aborda este solo aspecto de Dios, su trascendencia y su soberanía y su autoridad y su santidad. Gracias a Dios también habla de otro concepto muy importante, que es concepto número 2, que se refiere al corazón de Dios. Del 15 ahora voy a leer el 15 entero, el verso 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Y, muy importante, y
también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este Dios que nadie puede estar en su presencia y contemplar su gloria, este Dios que está más allá de nuestro entendimiento y tiene sabiduría y poder y autoridad sin medida, el que es la esencia misma, la santidad, y no puede tolerar el pecado, este Dios que habita en el lugar alto y santo. Isaías nos dice que también tiene un corazón para su pueblo, para sus hijos. Él quiere morar con sus hijos. Tiene un corazón para ti, un corazón para mí. Es increíble. Las palabras de Salmo 8:4, de 3 al 5 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles. Y las coronas de gloria y majestad. Y vamos a leer otra vez el 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Uno de los resultados de tener una comprensión precisa de la santidad de Dios es que nos ayuda a entender nosotros mismos también, que no somos nada, nuestra pequeñez, que una balanza a la luz de lo que aportamos al universo de Dios, en un mundo donde nos dice que tenemos que tener autoestima y debemos cuidarnos, que somos lo más importante del universo. La realidad es que somos nada fuera de Dios. Pero la parte irónica de esto es que a pesar de nuestra nada e insignificancia, a la luz de la grandeza de Dios, eso no es como piensa Dios de nosotros. Dios nos ama profundamente, nos cuida. A lo mejor es alto y sublime y está en el trono en toda eternidad. Y lo vemos en todas las escrituras, pero también vemos que Él quiere morar con nosotros. Me encanta cómo se le dice cuando nos habla de cuando Jesús vino al mundo, cuando Él vino y moró entre nosotros. Es decir, la misma palabra cuando ponemos una tienda de campaña. Él quiere tomar parte en nuestras vidas. La Biblia entera habla de la historia completa de su corazón hacia su pueblo y su gente, y su resumen la historia en que Él envía a su Hijo a morir por nosotros, dio un camino de salvación para nosotros. Él está redimiendo a un pueblo para sí mismo. En 14 de Isaías, en verso 14, vemos que empieza a hablar sobre esto y quitando todo obstáculo del camino. Y aquí en el versículo 15 habla de revivir el espíritu de los humildes y revivir el corazón de los contritos. Dios no se contenta con mantenerse alto y elevado hasta el punto de mantener el abismo entre Él y el hombre. Por eso envió a Jesús a la tierra, para construir un puente, para prepararnos un camino para poder acceder a Él. Vaya verdad más asombroso. Esto demuestra la esencia del corazón de Dios hacia su pueblo. Su amor está en exhibición. Sí, Él es santo, recto y justo. Y su carácter exige justicia por el pecado. Pero también es amoroso, bondadoso, compasivo y perdona a sus hijos escogidos y ha preparado de antemano un plan para redimirnos, enviando a su Hijo a pagar el precio por sus pecados, nuestros pecados, para que su justicia sea satisfecha. Isaías nos está diciendo que Dios hará esto. Él moverá montañas, todas las obstrucciones que se interponen en el camino para darnos un camino recto hacia Dios. Es tan importante. Dios puede ser alto y sublime, habitar en la eternidad, santo por encima de todo, y sin embargo no tiene la intención de dejar que ese abismo entre nosotros y Él permanezca. Él moverá y mueve montañas para traer a sus hijos a la comunión con Él. Este es el corazón de Dios. Pero sí que hay una condición. Para aquellos con quienes Dios morará, Él no mora con todos, sino, según nuestro pasaje, Él mora con aquellos que son de espíritu contrito y humilde.
Esto no quiere decir que cuando nos hagamos contritos y humildes de espíritu, Dios habitará con nosotros. Significa que a medida que Dios obre en tu corazón para abrir tus ojos, entendimiento, para verlo a Él como realmente es y a ti mismo como eres realmente, Él entonces imparte la fe para que creas y puedes tener fe y podrás ser una persona con espíritu contrito y humilde. Hay un resultado inevitable de una persona que capta estos dos conceptos de Dios. Cuando Dios le otorga a una persona la capacidad de experimentar y comprender completamente el concepto de su grandeza, su santidad y comprende completamente su propia naturaleza y depravación y lo que Dios ha hecho por él, Él ayuda a reconciliarnos para que podamos morar con Él. Y Él dice, Él mora con aquel que es contrito y humilde de espíritu. O sea, ¿qué quiere decir contrito? Las palabras hebreas y griegas traducidas contrito en las escrituras significa aplastado, lisiado, quebrantado. Cuando se usa con el corazón, a menudo se refiere a una conciencia que está aplastada por el peso de su propia culpa. Un corazón contrito no justifica su pecado, comprende la profundidad de su propia depravación. No ofrece excusas ni culpabiliza, acepta humildemente la condenación de Dios por el pecado y se entrega a la misericordia de Dios, sabiendo que no merecen nada más que la justa ira de Dios. Sin contrición no hay arrepentimiento. Es una de esas maneras que puedes discernir la autenticidad de la fe de una persona. Si no hay remordimiento por su pecado, si nunca han sido quebrantados, si nunca han entendido su propio pecado y lo más seguro es que nunca han sido salvos. Cuando entiendas la santidad de Dios y tu propia depravación, estarás roto por tu pecado, os disgustará. No bromearéis sobre ello, no os gloriaréis en vuestra pasada maldad. Será una abominación para ti. Un espíritu humilde es similar a un corazón contrito, simplemente humildad. En las bienaventuranzas Jesús dijo algo similar. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un espíritu humilde, el pobre de espíritu, es básicamente lo mismo. Es alguien que comprende su bancarrota espiritual, que no trae nada a la mesa con respeto a su dignidad de la misericordia y la gracia de Dios. Jesús ilustra cómo se ve un espíritu contrito y humilde en Lucas 18, del 9 al 14, ahí Jesús contó la historia de los dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un marginado social, recaudador de impuestos. El primero agradeció a Dios que no era como otras personas, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos que estaba parado lejos. El otro hombre, recaudador de impuestos, ni siquiera miraba al cielo, ni siquiera levantaba la cabeza, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús lo anunció, que fue este hombre, no el otro, quien se fue a casa justificado, es decir, justo ante los ojos de Dios. Y nuestro Señor concluyó la historia con estas palabras, todo el que enaltece será humillado, pero todo el que se humilla será enaltecido. Creo que el rey David era tal persona, aunque cometió pecados graves, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Creo que fue porque David sabía lo pecador que era, sabía a un Dios tan santo que servía y sabía que tenía que ser quebrantado y arrepentido. Si tienes alguna duda respecto a esto, lee los Salmos, especialmente Salmo 51. Es ahí donde David escribió las palabras de un hombre arrepentido, humilde, con un corazón roto, después de que Natán lo confrontó con su pecado contra Dios cuando cometió adulterio con Betsabé y asesinó a su esposo. David dijo en versículo 16 que ofrecería a Dios un sacrificio o un holocausto, pero sabía que eso no le agradecería, sino en el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Un espíritu contrito y humilde. Estos son rasgos que identifican a un creyente genuino que entiende quién es Dios y quiénes son ellos a la luz de quién es Dios. Este es el tipo de persona que camina con Dios, que mora con el Todopoderoso, quien tiene un concepto exacto del carácter y santidad
y también el corazón de nuestro Dios. El deseo de Isaías es volver a familiarizar al pueblo de Judá con un concepto exacto de quién era Dios. Él sabe que esta es la razón por la que estaban fuera de la voluntad de Dios y podían volver a familiarizarse con la verdadera naturaleza de Dios Santo y su deseo y amor por ellos. Sabría que cambiaría todo. Y no es cierto eso para nosotros también, como individuos o como iglesia o como nación. Si nuestro concepto de Dios es correcto, si de verdad entendemos su santidad, seríamos cambiados, diferentes, las iglesias serían diferentes, nuestro país sería diferente. Y si de verdad entendiéramos esta verdad, entonces estaríamos rotos y humildes por nuestro pecado, entenderíamos su gracia y su misericordia y afectaría cada aspecto de nuestra vida. Una comprensión adecuada de quién es Dios nos cambia y cambia todo, cambia todo. Todo depende de nuestro concepto de Dios. Un concepto erróneo de Dios conduce a la inmoralidad y desobediencia, al compromiso y a la tibieza. Un concepto erróneo de Dios desvía a la iglesia, alejándola de los absolutos y de la autoridad de la palabra de Dios. Una concepción defectuosa de Dios lleva a destronar a Dios y a hacer tus propios ídolos. En última instancia, acabará en dos maneras, o en disciplina o con la ira de Dios. Pero al que abraza estas verdades y se somete a Dios en quebramiento, con humildad y humildad de espíritu, Dios lo rescatará, lo revivirá, quitará la culpa y el castigo que merecemos y experimentaremos su gracia y su misericordia. Bajaremos de nuestros tronos hechos por hombres y nos inclinaremos ante Él en humilde obediencia y experimentaremos el gozo de nuestra salvación. O sea, si estás aquí hoy, nunca has encontrado con el Dios Santo y vivo y nunca has reconocido a Él como Creador y Señor de todas las cosas, si nunca has venido a entender las verdades y que puedes experimentar su perdón y no tienes que ser juzgado por Él, según lo que tú crees en Jesús, pido que vengáis, ven, habla conmigo después de esta predicación para hablar contigo cómo puedes estar en paz con Dios para toda eternidad. Pero si eres creyente, que muchos de nosotros somos, tú como Chuck Colson a lo mejor necesitas arrepentirte por tener una visión muy inadecuada de Dios. Una alta visión de Dios no solo es importante doctrinalmente, sino que cambiará la forma en que vives tu vida. Sin nada más, oro esta mañana que esto os anime a recordar de lo grande que es nuestro Dios y santo es nuestro Dios. Y cómo Él tiene un deseo, un corazón para sus hijos imperfectos. Cuánto anhela que nos acerquemos a Él cada día y por toda la eternidad. Pero tenemos que tener ese corazón humilde y contrito mientras nos sometemos ante Él, reconociendo quién somos nosotros y que lo necesitamos a Él. Y esa es nuestra necesidad para hacer esto. Vamos a orar. Dios, nuestras mentes casi no podemos entender lo grande que eres, tu santidad, tu carácter. Es tan más allá de lo que nosotros podemos imaginar en términos humanos. Y Padre, aún así, mientras pensamos en esas verdades, la verdad es que tú tienes un corazón para nosotros. Es increíble y difícil de entender, pero aún así tu palabra nos dice que eso es verdad, que nos amas, que nos cuidas. Quieres caminar con nosotros diariamente y Padre, tú nos has dado un camino para poder llegar a ti a través de la sangre de Jesucristo. No te podemos dar gracias suficiente por esa verdad. Padre, mientras nos vamos de aquí esta mañana, que caminemos, Señor, de una manera que demuestre nuestro entendimiento de estas verdades, que nuestro hablar con otros
con nuestra familia, con otros hermanos en Cristo. Reflecte las verdades de tu santidad y de tu corazón, y que seamos cambiados por eso. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.